Hoy voy a hacer jugo de pulpa o baba de cacao. Gracias a unos buenos amigos conseguí un fruto de cacao, lo cual es muy raro en donde vivo. Para el que no conoce el cacao, ahora en la pantalla y al finalizar este video les dejo el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar el jugo. Para hacer un jugo para medio litro de agua lo podemos hacer de dos maneras. Si lo queremos suave y refrescante necesitamos 100 gramos de pulpa, lo que serían aproximadamente la pulpa de 10 semillas. Si lo queremos más concentrado, de sabor más intenso, necesitamos 200 gramos, lo que serían aproximadamente la pulpa de 20 semillas. Yo voy a utilizar 100 gramos de pulpa, así que ahora le voy a retirar la pulpa a las semillas y voy a llevar a procesar. En la procesadora colocamos la pulpa de cacao y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y mediante el uso de un colador, voy a colar el jugo. Luego voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas C, E y del grupo B. Además, posee minerales como potasio, hierro, calcio, magnesio, fósforo, zinc y cobre. Fortalece el sistema inmunológico, ya que es rico en vitamina C, que ayuda a prevenir infecciones y mejora las defensas. Brinda energía rápida y saludable. La pulpa contiene azúcares naturales fáciles de asimilar, perfectos para dar vitalidad sin ser pesados. Apoyo digestivo. Contiene fibra soluble que ayuda a la digestión y puede mejorar la salud intestinal. Es antioxidante. Sus flavonoides y compuestos fenólicos ayudan a combatir radicales libres, protegiendo las células y retrasando el envejecimiento celular. Ayuda a la salud cardiovascular. El potasio favorece la regulación de la presión arterial y el buen funcionamiento del corazón. Hidratación natural. Su alto contenido de agua y electrolitos, como potasio y magnesio, lo hacen ideal para reponer líquidos y minerales. Bienestar general. Su sabor tropical y fresco estimula el ánimo, generando una sensación revitalizante. Un dato importante es que el jugo se debe consumir en el día, ya que la baba o pulpa fermenta rápido. Ahora voy a pasar al momento más lindo del video, a probar el jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de pulpa o baba de cacao. Acá estoy bien preparado, ya mismo voy a pasar a probar el jugo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Raro, pero bueno, ya les cuento. Es un jugo medio grasoso, es dulce y tiene un poco de acidez. El sabor me recuerda a una suave mezcla entre piña o ananá y un poco de limón, algo así. Bueno, para el que no conoce el fruto del cacao, quédense que ahora al finalizar este video les dejo la prueba de sabor de su fruto y ahí les cuento bien de qué se trata.
Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal y compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.